Muy buenas tardes. Y arrancamos con la siguiente conferencia de esta tarde. Por ello, invito a Gustavo de Hoyos Walter, el secretario técnico nacional de Coparmex, y al maestro Roberto Hernández para que nos imparta la conferencia titulada La impartición de justicia en México. Roberto Hernández fue nominado a 3 Emmys y ganó uno por investigación periodística excepcional por su película Presunto Culpable, la cual se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2010 y ganó el máximo galardón de los festivales de Copenhague, Morelia, Belfast, entre otros. Presunto Culpable tiene el récord de audiencia del género documental en México. Roberto es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Derecho Comparado y también posee un doctorado en Políticas Públicas por la Universidad de California. Vamos a darles, por favor, un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Le doy para empezar la bienvenida a nuestro conferenciante, a Roberto Hernández. Es un privilegio y un honor tenerte aquí con nosotros. El tema que nos reúne, la plática, es la impartición de justicia en México. Y platicaba ahorita con Roberto la importancia de poner un poco en contexto precisamente este tema. Nuestro evento de aniversario, como ustedes lo ven aquí atrás, fue denominado La confianza, condición necesaria para la prosperidad. Y efectivamente, y ayer lo reflexionaba con nosotros nuestro presidente nacional cuando decía cómo podemos lograr una cultura de respeto por la legalidad y el Estado de Derecho si no estamos dando todos una batalla frontal contra la corrupción, contra la inseguridad y contra la impunidad. Entonces, la justicia probablemente es una de las manifestaciones más claras de cómo una sociedad debe sentir confianza en lo que está pasando. De hecho, la justicia probablemente, conjuntamente con la seguridad, es una de las razones de los por qué existe el Estado. Y esta, la justicia y su crisis, es precisamente el tema, diría yo, el tema nodal, respecto del cual toca las fibras más íntimas la película, el documental Presunto Culpable que fue producido. Y quisiera comentarles que además este documental tuvo la gran valía de poner en el debate nacional un tema que hasta ese momento sabíamos todos que estaba por ahí, que era un gran problema, pero que probablemente no habíamos dimensionado, la crisis del sistema de justicia, una crisis que abarca desde luego a las policías, pero que comprende también a los ministerios públicos, a los jueces, a los abogados, a la sociedad toda, y que a raíz precisamente de este documental fue parte de nuestras discusiones y que permitió que empezaran a darse grandes avances, entre ellos la reforma precisamente constitucional que se dio en el 2008, que puso ya a nivel constitucional algunos de los temas de la crisis de justicia, como la presunción de inocencia, que fue uno de los temas torales del documental ya en el plano constitucional. Comentaba con Roberto hace unos momentos de que de ese 2008 hacia acá pues ha pasado el tiempo, el plazo de implementación que se previó en ese momento para el nuevo sistema de justicia se veía lejano en aquel entonces y sin embargo ya estando a unos cuantos años, a 4 años de que debiera estar funcionando al 100% en el país, tenemos grandes retos. Esta reforma constitucional probablemente fue más fácil de hacerla que de llevarla a la realidad y entonces tenemos grandes desafíos. Roberto se va a referir a ellos. Por un lado, el desafío financiero, una gran cantidad de recursos que se requieren para modernizar la infraestructura, los sistemas, para que esto pueda aterrizarse. Otro gran desafío, el ámbito humano, el cambio de paradigma en las policías, en los ministerios públicos, en los jueces, en los abogados, en la sociedad toda. El cambio institucional que se requiere de una gran cantidad de normas, de leyes y probablemente el cambio más importante, y así lo reflexionábamos, la necesidad que tenemos de que la justicia se vuelva una prioridad
en los hechos, en el día a día, para nuestro sistema político, para que podamos dejar atrás esas prácticas que nos lastiman, más ahora como aquí se ha dicho por algunos conferenciantes, temas que creíamos superados, realmente vemos que siguen siendo nuestros problemas de hoy y probablemente más graves que nunca. Entonces, con esa reflexión le voy a hacer aquí el uso de la voz a nuestro conferenciante. Estamos engalanados con tu presencia, Roberto. Realmente lo que tú hiciste hace algunos años fue un antes y un después, una sensibilización de la sociedad toda, y nos sentimos muy contentos de que reflexiones con nosotros sobre el futuro y los retos que tiene la justicia para México. Bienvenido. Pues, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por la oportunidad de estar aquí y por la oportunidad de hablarles. Como bien decían, hace algunos años me tocó ser parte del equipo que hizo el documental Presunto Culpable, porque un documental no es una obra individual, es un trabajo colectivo. Y junto con Laida Negrete y muchos cómplices más, tuvimos la oportunidad de contar la historia de Toño Zúñiga. Toño Zúñiga, un joven de Iztapalapa, que se encontraba injustamente preso en el reclusorio Oriente, sentenciado a pasar 20 años en prisión. Ahí lo tienen. Y eventualmente la historia de Toño se convirtió en el documental más visto en la historia de México, a pesar de que el día en que ocurrió ese homicidio que motivó la detención de Toño, no hubo ningún medio informativo ni periodístico que cubriera ese homicidio o ese caso. Hoy, según una encuesta de Parametría, 36% de la población mexicana adulta ha visto Presunto Culpable, lo cual me parece increíble. No sé quiénes de ustedes hayan visto el documental, no espero que todos lo hayan visto, pero estoy aquí para decirles que a pesar de que yo dirigí y produje esa película, hay 3 cosas que todavía no entiendo. La primera cosa que no entiendo es por qué Víctor Reyes decidió acusar a Toño Zúñiga. A Toño lo acusan única y exclusivamente con un testigo ocular, un joven que pasó una noche en el Ministerio Público y que después de pasar la noche en el Ministerio Público decide cambiar sus primeras declaraciones para decir que vio a Toño Zúñiga en el lugar del homicidio. Pero desde el principio le dijo a la policía que él no vio quién disparó el arma de fuego y su palabra es la única prueba que la Procuraduría tenía en contra de Toño Zúñiga, un testigo ocular que no vio y que había cambiado su declaración. La segunda cosa que no entiendo es cómo es que Toño Zúñiga aguantó ser violentamente interrogado durante 48 horas por un policía judicial, que es ese que está ahí, y a pesar de eso logró resistir y no confesar el homicidio del cual lo estaban acusando. Una tercera cosa que no entiendo es por qué, si un testigo ocular no vio, por qué si Toño no confesó y por qué si no había evidencias, un juez de la Ciudad de México decidió condenar a Toño Zúñiga a 20 años de prisión. Nosotros teníamos 5 cámaras rodando en ese tribunal, encendidas, filmando cada instante de ese juicio, y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿estaba mal de la cabeza el juez? ¿Tenía un pésimo cálculo político o hay algo que yo no estaba entendiendo? Cuando la película se estrenó en cines en febrero del año 2011, los eventos que sucedieron me impidieron pensar en estas preguntas con claridad. El 3 de marzo en mi casa en Berkeley, California, sonó el teléfono y una voz me dijo, vas a entrar al aire en 5 minutos. Y al fondo, muy emocionado, yo podía escuchar la voz de Joaquín López Dóriga en su noticiero de la noche, presentándome al auditorio. Momentos después estaba escuchando el tráiler del documental y Joaquín me estaba presentando y ya estaba yo al aire. Este tipo de momento para un documentalista es un sueño hecho realidad, ¿no? El que un medio informativo, el que Televisa se interesara en que este documental tuviera un alcance nacional, porque una situación así no tiene precedentes en México. 70% de las personas que vieron Presunto Culpable en sus vidas no habían visto más que partidos de soccer y telenovelas. Por aquellas fechas, Presunto Culpable estaba en cines, superando a superproducciones tales como El Discurso del Rey,
o El Cisne Negro, películas que estaban nominadas al Oscar. Éramos la única película mexicana en cartelera y la única película documental. Y sin embargo, yo estaba muy preocupado de escuchar a Joaquín López Dóriga porque le estaba diciendo al auditorio que Presunto Culpable acababa de ser exiliada de los cines. Acababa de ser censurada, acababa de ser prohibida por una orden judicial. Y bueno, eventualmente la prohibición resultó ser una bendición disfrazada. Ese es el resultado para la historia de la censura judicial de Presunto Culpable. Cuando se anunció la censura, la gente corrió a los cines y todo el mundo la vio. Y entonces, pues gracias a ustedes, gracias al Poder Judicial, gracias por la oportunidad de estar aquí. Y les doy un muy sentido gracias porque Presunto Culpable se vio en México gracias a la comunidad empresarial. Se vio gracias no solo al liderazgo de Cinépolis, sino gracias al liderazgo de las empresas que la financiaron y gracias al liderazgo y la comunidad que la acogió y que le dio la publicidad que necesitaba para que se viera. Y eso ha hecho posible que yo tenga un viaje un poco extraño para un abogado, porque de la abogacía pasé al cine y del cine he pasado ahora a las estadísticas y les quiero mostrar muchas estadísticas y compartirles cómo sucedió que ahora he dado este salto. Yo era un estudiante de doctorado cuando Presunto Culpable saltó a la escena pública y el Wall Street Journal, luego de que se exhibiera la película en el Festival de Morelia, decidió darle una nota de primera plana al documental. Ahí la tienen. Y cuando esto pasó, pues uno de mis profesores del doctorado me llamó a su oficina y me dijo, yo creo que estaba un poco celoso, porque no les ha de pasar a todos los profesores que sus trabajos académicos se vuelvan nota de primera plana, y pues me llamó y me dijo, no importa cuánta gente haya visto tu película, no te vas a graduar del doctorado con una película, porque la historia de Toño es solo un data point, me dijo. Y luego la gente, después de que salió el documental en cines, me empezó a preguntar, oye, ¿y cuántos inocentes hay en la cárcel? ¿Y cuántos inocentes hay en la cárcel? Entonces, como resultado de eso, me vi obligado, por la presión de mis profesores y por la presión de la gente, a juntar más datos sobre lo que pasa con la justicia en México. Y me di a la tarea, junto con Laida Negrete, de diseñar una encuesta para preguntarle a los presos cuántos inocentes hay. Y entonces hicimos esta encuesta. Hacer una encuesta en cárceles, por cierto, es una locura, porque tienes que convencer a las autoridades de que te den la lista con los nombres de todos los internos, de todos los presos, para que tú puedas hacer una muestra aleatoria. Y bueno, si tienes además una reputación como la que yo tengo, de que metiste cámaras a los juzgados y exhibiste todo el sistema de justicia, a lo mejor no te quieren dar la lista con los nombres de los presos. Entonces, pues, muchos amigos colaboraron, el Centro de Investigaciones el CIDE, de Centro de Investigaciones de Ciencia Económica, me apoyaron para encuestar y desplegamos la encuesta en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y bueno, les preguntamos a los presos, ¿eres inocente del delito por el cual estás preso? En el 2008, 55% nos contestaron que son inocentes, pero lo más grave es que en el 2012 ese número se elevó hasta el 67%. Esto es lo que nos dicen los presos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no le puedes creer a los presos, todos los presos te van a decir que son inocentes, pero si eso fuera verdad, estas dos barras dirían 100%. Yo no sé por qué está empeorando la justicia en la Ciudad de México, porque tenemos más inocentes en la cárcel que antes. Pero lo que es más interesante es ver lo que está pasando en el Estado de México. El Estado de México pasó de 66% de presos que decían estar recluidos a pesar de ser inocentes a 43% en el año 2012. Entonces hay algo muy interesante que debe estar pasando ahí. Tal vez ustedes lo sepan, pero el Estado de México ya implementó los juicios orales. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se construyeron nuevos tribunales y así es como se ven los nuevos tribunales. Así es como se ve la gráfica entera, por cierto, para que puedan ver el patrón. Esos son los tribunales del Estado de México. Son tribunales decentes, funcionales, y esos son los tribunales de la Ciudad de México. Ese es Toño Zúñiga en su juicio, y como pueden ver es una arquitectura completamente distinta.
Pero regresemos a esto. Si le creemos a los presos, si nos atrevemos a creer en su palabra, aún en el Estado de México tenemos todavía un 43% de inocentes en las cárceles. Un 43% de inocentes cuya inocencia no fue detectada por los juicios orales, y tenemos entonces un sistema judicial que se equivoca todavía en 43% de las veces. Un sistema así encarcela todavía a muchísimas personas inocentes por error. Y un sistema que encarcela a miles de personas por error no puede generar confianza. Y si no tenemos confianza, no tenemos denuncias. Y si no tenemos denuncias, tenemos impunidad. Entonces tenemos algo bueno. Yo quisiera decir, esto es una buena noticia, porque ya dimos con algo que está funcionando, pero todavía no es lo suficientemente bueno. Y creo que entonces lo que hay aquí es una gran oportunidad, porque tenemos la oportunidad de reducir este 43%. Ya dimos con una política pública que sí reduce la cantidad de inocentes presos y que se ha hecho en México y que sí funciona. Pero estamos todavía muy lejos del objetivo final, que es tener un Estado de Derecho que funcione para todos. Para mí este es el inicio de un viaje, y como en todo viaje creo que hay que tener claro un mapa de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Quisiera mostrarles un mapa que nos dé la idea del tamaño del reto que tenemos en México en temas de Estado de Derecho. Esta gráfica lo que nos muestra es en dónde estamos como país. Es una encuesta que realiza The World Justice Project, es una organización que está financiada por Bill Gates y cuya misión es medir cuánto Estado de Derecho hay en el mundo. Cada puntito que ven en la gráfica representa un país. Y sobre el eje vertical, lo que pueden ver es la eficacia del sistema de justicia penal, y sobre el eje horizontal lo que pueden ver es la riqueza de los países. Entonces, por ejemplo, en la esquina superior derecha de la gráfica aparecen las democracias que tienen mucho dinero y mucha justicia, ¿no? Ahí están naciones como Europa, Francia, Noruega, Australia, Bélgica, ahí está Estados Unidos. Y en la esquina inferior izquierda aparecen las naciones que tienen poco dinero y poca justicia. Ahí está Liberia, Etiopía, Uganda, Camerún y Nigeria. Y la flecha, por supuesto, señala el lugar en donde está México. México, una nación más rica que 2 de las terceras partes de los países aquí retratados, tiene un sistema de justicia más ineficaz que Senegal, un sistema de justicia más ineficaz que Bolivia, un sistema de justicia más ineficaz que Uganda y que Nigeria, más ineficaz que Turquía o que Marruecos, porque de hecho, como pueden ver, estamos hasta abajo en la gráfica. Somos el último lugar y nuestra posición empata solamente con 4 países. Entonces, hemos logrado tener uno de los sistemas de justicia penal más ineficaces del mundo. Y lo más perturbador de esto es que México desobedece la norma general que la gráfica parece proponer, ¿no? Que es esta, ¿no? Que entre más recursos tiene un país, mejor justicia penal tiene. Y el que México desobedezca esa norma es ilógico, porque un país rico puede pagar mejores sueldos a sus policías, un país rico puede tener mejor tecnología, puede pagar mejores programas de entrenamiento, puede construir mejores tribunales y cárceles. Pero algo extraño debe estar pasando en México, porque los recursos económicos que tenemos no se traducen en un sistema de justicia más eficaz. Y lo que yo creo es que juntos, ustedes y nosotros y yo, podemos transitar este camino que nos está alejando de Nigeria o de Uganda o de Rusia, y creo que lo podemos hacer en muy poco tiempo. El problema es que no nos hemos enfocado en cómo estamos gastando los recursos en México. El problema es que en México estamos gastando el dinero público para la justicia y la seguridad pública de formas absurdas, y necesitamos reorientar el gasto público en materia de seguridad y de justicia. Y no es tan difícil, no es un problema con tanta oposición como, por ejemplo, lo que comentaba Claudio X González más temprano hoy. Aquí no hay tanta oposición, no hay un sindicato de maestros gigantesco. Nada en realidad nos impide reformular la política pública para que tengamos un sistema de justicia más eficaz. Y entonces no sé cuál es el obstáculo que tenemos. Cuando me lo pregunto, a veces me respondo que tal vez lo que pasa es que los mexicanos no amamos a los mexicanos lo suficiente, y por lo tanto no pensamos lo suficiente en nuestras tragedias. Cuando en los años 50 el avión británico Comet estalló en pleno vuelo, Winston Churchill ordenó una investigación
extensa acerca de las causas del accidente. Al primer ministro no le importó que los restos del avión tuvieran que ser rescatados del mar Mediterráneo. Puso al mejor científico que pudo al frente de las investigaciones y puso a su disposición todos los recursos económicos que eran necesarios para investigar y descubrir las causas de la explosión del avión. Y se tomaron medidas para prevenir desastres, medidas que además benefician a todos los que usan aviones hoy. Si pensáramos en un error como el privar de la libertad a alguien injustamente, el encarcelar a un inocente, si pensáramos en ese tipo de error como un accidente de aviación, tal vez hoy tendríamos una mejor idea de dónde está fallando la impartición de justicia en México. Porque para mí casos como el de Toño Zúñiga, casos como el de Acteal, casos como el de Florence Cassé, casos como el de Ayotzinapa o el de Tlatlaya, casos como el de Lidia Cacho, son como un avión que se estrelló, son nuestro Comet. Y lo que yo puedo ver en todos estos casos es que lo que falla es lo que está ocurriendo al principio de las investigaciones. Las fallas más graves ocurren al principio de cuando se activa el aparato de justicia penal. Las fallas más graves tienen que ver con la deficiencia con la que las autoridades intervienen y administran las primeras diligencias. Las fallas tienen que ver con que no tenemos un número de emergencia para llamar a las autoridades. Las fallas tienen que ver con cómo las autoridades recaban las evidencias y los señalamientos de los testigos. Las fallas tienen que ver con cómo la policía detiene e interroga. Y en México, hoy que estamos profundamente consternados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que vemos una y otra vez es que la raíz del problema está en el abuso de la fuerza policial y en esa intervención temprana y en esa detención arbitraria de las personas. Ayer, por ejemplo, Proceso y Los Angeles Times publicaron una nota en la que revelan que la PGR torturó a personas para obtener informes sobre el destino de los estudiantes de Ayotzinapa. Y les cito algunas de las frases que aparecen en los periódicos. Rompieron los candados de mi casa, se metieron sin una orden de acateo, se asomaron a un vado y le preguntaron cuántos muertos habían tirado ahí. Se llevaron a mi hijo y lo trasladaron a un penal. Cuando lo encontré me dijo que lo habían golpeado, torturado, que le habían puesto bolsas en la cabeza, estaba todo raspado, como si lo hubieran arrastrado. Le decían que era culpable, que era de los Guerreros Unidos y lo acusan de cosas que no son ciertas. Y bueno, habrá quien crea que estas alegaciones son convenientes, ¿no? O sea, tal vez son falsas alegaciones, pero lo cierto es que la experiencia de ser torturado en México es muy común en países como el nuestro. Y sin embargo, sabemos muy poco acerca de la tortura y el maltrato policial. Para empezar, se habla tanto de la tortura en México, pero en México no medimos con seriedad científica la incidencia de la tortura. No sabemos bien a bien cómo se tortura, dónde se tortura, cuándo se tortura, quién tortura, durante cuánto tiempo y para qué tortura. Lo que sí sabemos es que año con año, desde hace muchos años, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, vienen, publican su informe anual y nos dan la misma noticia. En México se tortura tanto que 64% de los mexicanos temen que si fueran detenidos por la policía serían torturados. Sabemos que, por ejemplo, 7,000 personas han presentado quejas ante las comisiones de derechos humanos por tortura y otros maltratos. Y sabemos que la impunidad es casi absoluta. Solo 7 personas en México han sido condenadas por torturar. Pero no sabemos cómo son torturadas las personas ni cuándo. Y una manera de entender este fenómeno es preguntarle a los presos. Así como les podemos preguntar si son inocentes, les podemos preguntar cómo fueron maltratados por la policía. Esta gráfica, aunque es un poco retadora, lo que muestra es todas las dimensiones del maltrato que puede enfrentar una persona detenida. A la izquierda de la gráfica lo que ven es los maltratos más leves, como por ejemplo ser insultado, y a la derecha de la gráfica pueden ver los maltratos más severos, como por ejemplo que te cubran la cabeza con una bolsa o que te pongan una bolsa de plástico, o que te pongan choques eléctricos, descargas eléctricas. Y lo que pueden ver es además, dentro de cada tipo de maltrato, cómo se comporta la cuestión para cada estado. El Estado de México antes de la reforma, el DF después de la reforma, el Estado de México después de la reforma y el DF que no tiene reforma ni en el 2008 ni en el 2012. Y lo que pueden ver es que más o menos los grupos se comportan de manera similar. O sea,
se insulta más o menos igual en el Estado de México antes que después de la reforma. En el Estado de México, después de la reforma de los juicios orales, por ejemplo, 50% de las personas son desvestidas por la autoridad, sin justificación alguna. Aún después de la reforma de los juicios orales en el Estado de México, 70% de las personas detenidas que son interrogadas en la Agencia del Ministerio Público son insultadas. 68% son incomunicados, 64% son golpeados con los puños, 60% son manoteados, a 43% les privan de agua o de alimento, a 36% les muestran un arma durante el interrogatorio, a 33% le apuntan con el arma, a 32% los interrogan mientras les niegan permiso de ir al baño, 27% les impiden dormir, a 22% los amenazan con lastimar a un familiar o amigo, y estas cifras son similares para el Distrito Federal, que no cuenta con juicios orales. Entonces, esto significa que los juicios orales remedian algunas cosas, pero no todas. Los juicios orales tienen limitaciones y no corrigen por sí mismos los vicios policiales más comunes. Veamos en específico algunos ejemplos de maltrato, ¿no? El ser insultado. Aquí ven hombres y mujeres, ¿no? Y habrá quien piense, bueno, pero ser insultado, pues, ¿qué grave puede ser? Quisiera citarles algunos de los insultos que reciben las mujeres cuando son detenidas en el Estado de México, porque le pedí a mis encuestadores, cuando fueron a recabar estos datos, que apuntaran específicamente estos insultos. Con su perdón me voy a permitir leerlos. Chinga tu madre, basura, de esta chingadera no te salvas, abre los hocicos y no te vamos a dar una acogida, prostituta, golfa, hija de tu pinche madre, ellos ya confesaron, ¿para qué te haces pendeja si sí cometiste el delito? Pinche ratera pendeja, te vamos a violar, ratera puta. Y cuando pienso en estas mujeres siendo insultadas en los separos, pienso en mis hijas y en las de ustedes, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar resultar ser detenido. A mí me pasó. Cuando tenía 20 años, sobre la calle de Copilco, con esquina con eje 10, me subí por error al trolebús equivocado y pagué la tarifa. Y todavía me acuerdo de la monedita. Y después me di cuenta que me había subido al transporte equivocado y le dije al chofer del trolebús, oiga, ¿sabe qué? Me equivoqué y solo tenía una moneda. Y entonces, si no me devolvía la moneda, pues iba a tener que caminar durante horas a mi casa. Y el chofer del trolebús me dijo, mire, yo ya le emití el boleto y no puedo hacer nada. Y le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no le da el boleto al que viene subiéndose atrás de mí y a mí me devuelve mi dinero? No, ya emití el boleto. Y me pareció tan absurda su explicación que me hirvió la sangre de coraje. Y dije, bueno, pues le voy a arrebatar la moneda. Y para mi mala suerte, le arrebato la moneda y venía subiendo detrás de mí un policía que estaba fuera de servicio. Entonces fui inmediatamente aprendido, me sujetó los pantalones y me llevaron detenido a la Agencia del Ministerio Público. Y la gente se enfureció. La gente vio cómo me subieron a la patrulla, todos se bajaron del trolebús, agarraron monedas y empezaron a arrojarlas al trolebús y a la patrulla. Me llevaron y cuando llegué a la delegación, que era la delegación de Coyoacán y Miguel Ángel de Quevedo, pues yo estaba asustadísimo, no sabía lo que iba a pasar, no tenía idea del riesgo en el que estaba. Me pregunté, pues ¿me van a acusar de robo en transporte público? ¿Qué es lo que va a pasar? Únicamente entendí el peligro en el que me puse años después, cuando hice encuestas en las cárceles y me di cuenta que hay presos por robarse un gansito marinela, presos por unos tacos, presos por una cerveza. Salí de ahí, dentro del separo me tranquilicé, me di cuenta que el agente del Ministerio Público era egresado de la UNAM y le dije, oye, yo soy estudiante de la UNAM, y me dejó ir. Y por cierto, no soy egresado de la UNAM. Pero si me hubiera quedado ahí, pues seguramente sería egresado del Reclusorio Oriente y hoy probablemente no estaría aquí platicando frente a ustedes. Sin confianza en la policía, pues no hay denuncias ciudadanas. Nadie quiere acudir a las autoridades y pedirles su intervención. Entonces nos hace falta entender que necesitamos desnudar los procesos de la justicia, pero no desnudar a los detenidos, ¿no? Esto es lo que pasa cuando acudes a una agencia del Ministerio Público. Miren la pasmosa frecuencia con la cual son desnudados los detenidos y detenidas. Es casi de cajón, 57% en el Estado de México antes de la reforma, 51% después de la reforma, y en la Ciudad de México por ahí nos vamos.
Las barras azules son los hombres, las barras rojas son las mujeres. O por ejemplo, ser asfixiado, ¿no? Que te intentan asfixiar. Que es más común que nos traten de asfixiar en el Estado de México que en el DF. O por ejemplo, que te obliguen a confesar frente a las cámaras de televisión, que es más probable que eso ocurra en la Ciudad de México que en el Estado de México. En todo caso, pisar una agencia del Ministerio Público en México y ser interrogado por la policía, pues es una experiencia bastante común. Si vas a una agencia del Ministerio Público te van a interrogar, si te detienen como sospechoso de un delito, si alguien te señala o señalas a tu vecino, a 90% o 80% de las personas los interrogan. Y entonces sorprende por qué permitimos tanta arbitrariedad en un encuentro que es tan común en México. Y luego nos sorprendemos de que nadie confía en la policía. No estamos invirtiendo recursos financieros, intelectuales, humanos en mejorar la calidad de estos encuentros. Tenemos una mentalidad un poquito vindicativa acerca de lo que ocurre en los interrogatorios. Y como no invertimos dinero, pues nada cambia. Como no invertimos recursos intelectuales, nada cambia, y como nada cambia nos desanimamos. Cada año recibimos la pésima noticia de que en México se tortura, pero no queremos creerla, creemos que nada puede hacer. Y nos empezamos a cansar, empezamos a sentir indignación, pero nos cansamos de sentir indignación. Y empezamos entonces a tolerar este tipo de conductas. Y toleramos también la inacción de los políticos que no hacen nada acerca de este tipo de problemas. Pasamos pues a la indiferencia. Y yo creo que no hay razón para estar en la indiferencia, porque este tipo de problemas son problemas solucionables. No son un problema de verdad tan complejo como enseñarle a alguien matemáticas o enseñarle a leer. En realidad lo que se requiere es entender que si la tortura es un fenómeno generalizado en México, el problema no son los enfermos, sino el contagio. No necesitamos despedir a nuestros policías como se acostumbra a hacer en México cada que hay una crisis, ¿no? Se corre a todo el departamento de policía de un municipio. Lo que necesitamos hacer es modificar las situaciones que engendran la tortura. Porque sucede que los lugares en donde se tortura en México se parecen muchísimo a los espacios de electrocución que usaba un psicólogo muy famoso que se llamaba Stanley Milgram. No sé si algunos de ustedes sepan quién es Stanley Milgram. Milgram estaba obsesionado con entender el Holocausto. Y entonces, con mucho ingenio, hizo unos experimentos en los que demostró que bajo las circunstancias adecuadas, que son estas, el anonimato, el tener que seguir órdenes de una figura autoritaria, la existencia de un contrato laboral que desdibuja la responsabilidad moral, bajo estas condiciones cualquiera de nosotros podía convertirse en un homicida nazi. Cualquiera de ustedes, yo. Cualquiera de nosotros podría ser un torturador. Y lo demostró con datos estadísticos. Milgram demostró que nuestra capacidad de resistencia moral puede ser fácilmente aplanada si las condiciones son las adecuadas. Y lo que quisiera que entonces comprendan es que si ustedes fueran policías y estuvieran en la posición de tener que interrogar a una persona detenida en México, probablemente acabarían por torturarlo. Pero en cambio, si ustedes fueran policías en San Francisco o en Londres o en Australia, muy probablemente no torturarían a la persona detenida. ¿Y por qué es relevante este cambio de escenario? Pues sucede que en estas ciudades, en estos países, la policía y los legisladores han comprendido muy bien las lecciones de Stanley Milgram, porque allá los policías no están expuestos a seguir las órdenes de un jefe, como aquí en México. Allá la ley y las circunstancias están acomodadas y creadas para permitirle a la policía resistir. Allá es obligatorio, por ejemplo, videograbar los interrogatorios policiales, en Australia, en San Francisco, en Alemania, en Inglaterra. Allá los procedimientos y los métodos importan, no nada más los resultados. Allá ocurre que frente a una cámara, quien frente a una cámara decide torturar, pues se arriesga a generar pruebas muy contundentes de su culpabilidad. Se arriesga a que el video aparezca colgado en YouTube, se arriesga a que lo sancionen, se arriesga a ser encarcelado. Y en fin, es una medida que además tiene muchísimo apoyo entre la policía misma, porque sí hay alegaciones falsas de tortura, pero cuando las hay, el policía que es víctima de una falsa alegación de tortura puede mostrar un video y decir, no, aquí no ocurrió nada. Quien miente sobre el hecho de ser torturado en estos países, pues es fácilmente expuesto con un video. Y en cambio en México, pues lo que ocurre es totalmente lo opuesto. En México,
el hecho de ser torturado es ocultado. Acá se protege a los policías con el anonimato. Acá lo que sucede es que solamente 7 personas que han sido acusadas de esto han sido condenadas. Acá lo que importa es resolver delitos y no cómo se resuelvan. Y las protecciones para la tortura pues están ausentes. Este es el porcentaje de personas que tuvo un abogado presente durante el interrogatorio policial, ¿no? 6% en el Estado de México antes y después de la reforma, 11% o 10% en la Ciudad de México. Es una rareza tener a tu abogado presente, ¿no? O por ejemplo, lo que se estila en México es tener un registro hecho a máquina de los interrogatorios. Y como ustedes saben, pues uno apunta lo que a uno le conviene. Y el registro en video sí existe, pero no es la generalidad. 1% en el DF en el 2008, 9% en el 2012. Estas dos protecciones básicas, la cámara, la presencia de una cámara y el abogado defensor, son casi inexistentes en nuestro sistema de justicia penal. Y créanme, yo he tratado de alertar de esto a los legisladores. Me tocó ser invitado a la discusión del Código Nacional de Procedimientos Penales a principios de este año y le alerté a los senadores Roberto Gil, a Arely Gómez, a Camacho Solís en la Comisión de Justicia y les mostré estos datos y les dije, ustedes tienen la oportunidad de cambiar esto. Y pudieron ponernos a la par de Londres y de San Francisco y pudieron ordenar la videograbación de los interrogatorios y optaron por no hacerlo. Prefirieron escribir una norma escueta con menos de 70 palabras para regular un encuentro que según la encuesta de Amnistía Internacional es el encuentro que los mexicanos más tememos. Prefirieron dejar a nuestros policías operar bajo órdenes autoritarias pero sin reglas, con pistola pero sin rendición de cuentas, usando la oscuridad como herramienta de investigación en lugar de la luz. Y lo hicieron a pesar de constatar, como nos lo dijo Amnistía Internacional y como les acabo de mostrar, que a las mujeres detenidas se les somete rutinariamente a violencia sexual, a pesar de conocer que la secrecía y la oscuridad de los interrogatorios se emplean típicamente para manufacturar evidencias, a pesar de que nuestros expedientes penales se utilizan para simular el cumplimiento de la ley en lugar de para hacerla cumplir. Y yo creo que las debilidades de nuestras leyes no son responsabilidad solamente de nuestros legisladores, es una responsabilidad que creo comparten con nosotros y por eso estoy aquí frente a ustedes hoy. Yo creo que a través de la encuesta en cárceles que les estoy mostrando, lo que podemos ver es que las reformas penales que tenemos son incompletas y tal vez un poco dislocadas en cuanto a las prioridades que establecen, porque se invierte, por ejemplo, en bancas de madera para los tribunales y eso está muy bien, ¿no? Como se hizo en el Estado de México. Pero el problema es que no invertimos antes en buenos salarios para los policías. Se invierte primero en togas para los jueces, pero no antes en un número único de emergencia para poder llamar a la policía. Se invierte en videocámaras, por ejemplo, pero en los tribunales, donde no es torturada la gente. Y no se colocan cámaras en los separos donde los detenidos son interrogados y torturados. Se invierte en martillitos de madera para los jueces, pero no en darle a nuestros policías métodos de investigación apropiados. Se instala, por ejemplo, mármol en las salas de audiencia, pero las estaciones de policía en México siguen siendo cubos de cemento abandonados en un camellón, no sé si los han visto. Son espacios chiquititos en los que a veces no cabe ni siquiera un sanitario. No tienen teléfono, no tienen internet, no tienen cámaras de vigilancia y las más de las veces pues, no tienen ni siquiera policías. En resumen, en México estamos colocando recursos legislativos, financieros e intelectuales en la punta de la pirámide, pero no en la base de la pirámide. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, tiene un presupuesto millonario, pero no tenemos abogados defensores en las agencias de ministerios públicos. Tampoco hay cámaras videograbando las agencias de ministerio público. En fin, en estas condiciones pues, seguimos exponiendo a todos los mexicanos a que los insulten, los desvistan, los torturen, pues nuestras instituciones no nos ofrecen las protecciones más básicas, como la posibilidad de tener un abogado, como la posibilidad de que los interrogatorios se videograben, como la posibilidad de que los arrestos mismos se videograben. Yo creo que estas cosas son las que hay que exigirle a nuestros legisladores y creo que tenemos la oportunidad de hacerlo hoy. Porque, por ejemplo, imaginemos que en el caso de Ayotzinapa, por ley, los policías hubieran estado obligados a portar cámaras, como ya ocurre en San Francisco, como ya ocurre en Ferguson, como ya ocurre en Inglaterra. Pues muy probablemente estos policías de Iguala se hubieran comportado diferente, porque habría habido herramientas con las cuales resistir la orden de un superior, ¿no? Habría videos además de lo sucedido ese día y muy probablemente esos muchachos estarían aquí. Pero ¿qué sucede, no? Pues tenemos una mentalidad equivocada
les quiero contar algo. Hace algunos años un colega me invitó a participar en un concurso para pedir fondos para que diéramos cursos para entrenar a abogados defensores en México. Y yo quería entrenar a abogados para que aprendieran a atender a las personas que están detenidas en las agencias del Ministerio Público. Y pues presentamos el documento y esperamos meses y meses y meses, hasta que un día me llamaron y me dijeron que pues el presidente Felipe Calderón había cancelado el concurso. El presidente dijo que no quería que entrenáramos a defensores de narcos. Y el presupuesto público de ese presidente y del presidente actual refleja la misma mentalidad, porque tiene presupuesto la Comisión de Derechos Humanos, pero no tiene presupuesto la Defensoría Penal Pública. En fin, hay cosas positivas y no quisiera que se queden con la idea de que estamos muy mal. En el Estado de México, el porcentaje de personas encarceladas que dicen que sí estuvo presente el juez en su juicio subió dramáticamente, ¿no? Y en los estados, en el DF, que no ha implementado los juicios orales, se quedó abajo. En el Estado de México, si se fijan en la línea verde, ese es cómo cambió el porcentaje de los presos sentenciados que dicen que la sentencia condenatoria que emitió el juez fue una sentencia clara. Pasamos de 13% que dicen que la sentencia fue clara a 60%. Es decir, los presos están evaluando favorablemente al juez que les privó de su libertad. Y yo creo que estas son grandes noticias. Pero el problema es que estamos poniendo todos los huevos en la canasta de la transparencia judicial, pero pocos huevos en la canasta de regular la investigación policial de los delitos. Otra forma de ver esto, por ejemplo, es contar la cantidad de palabras que los reformadores dedican a la entrevista policial en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional, que es la ley recién aprobada, que va a implementarse para el 2016, 69 palabras para regular la entrevista policial al imputado. A la derecha vemos The Police and Criminal Evidence Act de Inglaterra, con 4.783 palabras. Y ese es solo uno de los tomos de la ley inglesa, que tiene 3 tomos para regular la entrevista policial al imputado. ¿Y qué cosas contiene la ley inglesa que no contiene la ley mexicana? La ley inglesa estipula cuánto tiempo deben de durar las entrevistas policiales. La ley inglesa establece que el investigado tiene derecho a tener comida y alimentos. ¿Cuánto tiempo deben de dejarlo descansar antes del interrogatorio? ¿Qué tácticas de interrogar están prohibidas y qué tácticas están permitidas? ¿Cuál es la consecuencia del silencio del imputado? ¿Cuáles son las advertencias que el investigador debe hacerle al investigado? La ley inglesa provee reglas para que los agentes investigadores decidan cuándo el interrogatorio debe ser videograbado y cuándo no. Cómo debe ser documentada cada minuto de la estancia del investigado en manos de la autoridad. Qué acceso deben de tener los familiares y los abogados. Y en cambio, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice 69 palabras y me voy a permitir leerlas. Artículo 114, declaración del imputado. El Ministerio Público podrá entrevistar al imputado con pleno derecho a los derechos que lo amparan y en presencia de su defensor. Y ya. ¿No? Entonces, bueno, ¿ustedes creen que con leyes así de básicas y escuetas pues, habríamos prevenido lo que le ocurrió a los normalistas, lo que le pasó a Florence Cassé o a Toño Zúñiga o lo que me pasó a mí en ese trolebús? Pues yo creo que no. Yo creo que podemos decir en la ley que se ordene el respeto a los derechos humanos, pero si no le decimos a los policías cómo deben de respetar esos derechos, pues no vamos a lograr nada. En ausencia de reglas, los policías hacen lo que se les antoja, o para ser más claro, los policías acaban haciendo lo que sus mandos dicen. Los dejamos totalmente expuestos, los dejamos desnudos ante las órdenes autoritarias de delincuentes. Y quisiera que además tengamos una nueva perspectiva sobre la policía, porque estamos acostumbrados a ver a los policías como perpetradores de violaciones de derechos humanos, pero no como víctimas de esas violaciones. Vemos a los policías como torturadores, pero no como torturados, y en realidad nuestros policías reflejan ambas realidades. Aquí lo que les estoy mostrando es la proporción de presos sentenciados que antes eran policías, y es un número pasmoso. 10% de los presos sentenciados en la Ciudad de México, 12% en el Estado de México. Es una cantidad enorme, ¿no? Ellos viven con un pie en la tumba y otro en la cárcel, como me decían. Otra forma de ver esto, ¿no? Hay un adagio muy común en Washington que dice
Si no está usted sentado en la mesa de negociación, usted está en el menú, ¿no? Porque una forma de palpar quiénes estaban en la mesa de negociación de este Código Nacional de Procedimientos Penales del cual estoy hablando es contando las veces que aparecen mencionados los operadores más comunes del sistema de justicia. La palabra policía, juez, ministerio público. Y aquí los pueden ver, ¿no? La palabra policía aparece 44 veces, la palabra defensor 125 veces, 243 veces los jueces, 328 veces los ministerios públicos. Lo que estos números nos indican es que tenemos una pirámide invertida, un sistema de justicia que está parado sobre la punta de un alfiler, precariamente equilibrado como una bailarina de ballet, y por eso se cae constantemente como en Ayotzinapa o como en Tlatlaya, porque tenemos muchas reglas sobre los operadores con los que ustedes y yo vamos a tener muy poca interacción, nula o muy poca. Y en cambio tenemos muy pocas reglas dedicadas a la policía, ¿no? Y los policías son con quienes más interacción vamos a tener diariamente, porque en todo sistema de justicia son mucho más frecuentes las llamadas a la policía que los juicios, son más frecuentes los arrestos y las detenciones que las audiencias en los tribunales, son más frecuentes los interrogatorios a cargo de la policía que las consignaciones. Cuantitativamente, quienes nos prestan el servicio, quienes están en contacto con nosotros, son nuestros policías preventivos e investigadores, no son los fiscales ni mucho menos los jueces. Y a pesar de que esto es obvio, los policías son quienes resultan menos regulados, menos delimitados, menos organizados y más empobrecidos por este Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en cambio, donde está el tejido legal más fino, con más resolución en cuanto a su poder y facultades, es en lo que concierne al Ministerio Público, institución que a nivel federal es la que dirige Jesús Murillo Caram. Entonces, pues a pesar de que los policías son mejores obedeciendo reglas que creándolas, pues nuestros legisladores y nuestros políticos nos reconfirman una policía libre, sin reglas, sin ataduras y sin definiciones, y por eso nos dejan al mismo tiempo en una situación en que la policía queda incapaz de investigar delitos, ¿no? Porque así como en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, a veces es deseable tener una regulación delgada y poca intervención gubernamental, en el mundo del gobierno y en el mundo de la burocracia, una regulación delgada es una regulación tóxica, porque cuando un burócrata carece de limitaciones y de claridad de sus funciones, pues su mejor apuesta es no hacer nada. La reforma nos deja entonces con una policía que es igual a la que teníamos antes, una policía que resulta ocurrente en el mejor de los casos y arbitraria en el peor de los casos, una que aún no puede cantar como su mantra, proteger y servir al ciudadano, sino que en cambio tiene que conformarse con murmurar: si quieres llegar a policía viejo, hazte pendejo. Que es una observación mexicana clásica que está recogida en el libro de Elena Saola, Imagen y autoimagen de la policía en México. Y tan solo mirando los números en la Ciudad de México uno puede confirmar que esto es así, ¿no? En la Ciudad de México hay 68 jueces de primera instancia, hay 3.700 policías investigadores y hay 90.000 policías preventivos. Por lo tanto, la interacción del ciudadano con un policía es miles de veces mayor que la probabilidad de una interacción ciudadano-fiscal o la probabilidad de una interacción ciudadano-juez. ¿Cómo es que llegamos aquí? Tal vez es que la explicación es que los legisladores pues, se quedaron hechizados con la idea del juicio oral, tal vez se centraron en regular los juicios orales y se olvidaron de lo demás, o tal vez lo que sucedió es que la PGR secuestró el proceso de reforma y lo utilizó como un mecanismo para acrecentar su poder. El hecho es que la reforma nos deja con policías muy desprovistos, policías que están legalmente impedidos para recibir denuncias, lo cual es increíble, y se los quiero repetir: en México la policía está legalmente impedida para recibir denuncias. En Estados Unidos no, en Estados Unidos tú puedes llamar a la policía y te reciben la denuncia. Policías además que están obligados a guardar silencio ante gobiernos que nos dan estaciones tan escuetas que son un cubo de cemento. Policías que no están obligados a videograbar sus encuentros con la ciudadanía. Policías que no pueden investigar los delitos de manera independiente, porque según la Constitución mexicana, la policía en México está obligada a actuar exclusivamente bajo el mando y la conducción del Ministerio Público, así dice la Constitución. Como si el Ministerio Público y la PGR tuvieran la confianza ciudadana de la cual carecen nuestras policías, ¿no? Decían los familiares de Ayotzinapa que no confiaban en la PGR. En fin,
Creo que hemos creado, y prevalece en México, un ecosistema de infraestructura, estatutos y normas que multiplican una cultura policial ineficiente, arbitraria y autoritaria que victimiza no solo al ciudadano, sino también a los policías, los expone a tratos verticales y rígidos, no les entrega una normatividad clara ni suficiente, ni una infraestructura funcional. En estas condiciones, ¿cómo vamos a tener policías que respeten nuestra libertad de expresión si ellos la tienen cotidianamente negada? ¿Cómo vamos a tener policías capaces de comportarse humanamente ante las protestas si ellos no pueden protestar para exigir mejores salarios y equipos? ¿Cómo vamos a tener policías que honren las decisiones de nuestros tribunales si, por cierto, la Constitución mexicana le prohíbe a los policías acudir a los tribunales para exigir sus derechos? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué soluciones podríamos exigir? Yo creo que debemos de corregir esto. Debemos de exigirle, por ejemplo, al presidente de la República que haya una ley en México similar a la que hay en Inglaterra, un equivalente de The Police and Criminal Evidence Act, una ley bien hecha que regule la intervención de nuestra policía en las investigaciones criminales. Creo que además debemos exigirle al presidente y a los legisladores que reconfiguren el gasto público en materia de justicia y seguridad pública, que por ejemplo la Defensoría Penal Pública se incorpore al presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta es una idea que propuso ayer vía Twitter Carlos Elizondo. Tercero, yo creo que tenemos que tener personas competentes al frente de las instituciones. Muy humildemente les quiero decir que creo que habría que exigir la renuncia de Jesús Murillo Caram, no solo por el pasmoso desempeño en el caso Ayotzinapa, sino porque permitió la tortura de familias y de personas, y además porque me parece que no entiende las reformas que México necesita. Hace meses, cuando se discutía el Código Nacional de Procedimientos Penales, me reuní con el procurador y le advertí, así como le advertí a los legisladores, que faltaban cosas, y le dije, señor procurador, es urgente que se videogramen los arrestos, es urgente que se videogramen los interrogatorios. Y me contestó que no. Me dijo, mire, si yo pongo una cámara en el separo, los torturarán en los pasillos. Y le dije, señor procurador, pues entonces pongo una cámara en los separos y pongo una cámara en los pasillos. Y me dijo, no, si pongo una cámara en los pasillos, los torturarán en las patrullas. Y le dije, señor procurador, pongo una cámara en los pasillos, en los separos y en las patrullas. Al final de cuentas, Murillo Caram no puso una cámara en ningún lado y dejó esta regla escueta que ya les leí acerca del encuentro que más nos preocupa a todos y nos dejó desnudos. Yo creo que esto es una situación que no debemos de tolerar. Creo que los datos son abrumadores y la experiencia internacional también es abrumadora. Inglaterra tiene un mejor sistema de justicia que el mexicano, imitemos lo que hace Inglaterra. La cuarta cosa que les sugeriría y que les propongo como solución es que si les gustan estos datos, si creen que es importante encuestar a los presos, yo solo lo he hecho en el Estado de México y en el DF, pero además ya encuesté en otros 6 estados, lo que les quisiera pedir es su apoyo para que pueda yo hacer esta encuesta en todos los estados de la República Mexicana. En Campeche, en Oaxaca, en Chiapas, en el norte, en el centro, por todos lados. Porque si no tenemos datos, no sabemos si la justicia está cambiando. Y los juzgados en México los podemos remodelar y podemos ponerles bancas de madera a los tribunales, pero el hecho es que seguimos viviendo en un país que, según el ranking de The World Justice Project, tiene la justicia más ineficaz de casi todas las naciones del mundo. Peor que Argentina, peor que Colombia, peor que Brasil, peor que Uganda, peor que Nigeria o Senegal. País en el que, en caso de una emergencia, preferimos llamar a un familiar y no a la autoridad. Y yo creo que mientras no dignifiquemos la labor de la policía, seguiremos siendo lo que somos, un país de muchos delitos, un país de pocas denuncias y un país con muy pocas sentencias condenatorias y de mucha impunidad. Gracias por escucharme. Felicidades, Roberto, una gran conferencia. Tengo aquí varias preguntas, pero también muchas felicitaciones. Felicitaciones desde luego al cineasta, al abogado, al académico, pero sobre todo al ciudadano por tocar esos temas que son del interés y la preocupación de todos nosotros. Quisiera empezar por una de ellas que me parece de gran relevancia, es cómo conciliar la defensa, como tú lo has explicado aquí, de la presunción de inocencia, con ese otro gran reclamo social
que tiene que ver con la impunidad. Hay la percepción muy extendida entre nosotros de que a veces demasiados culpables están en la calle por algún tema técnico, porque a lo mejor un policía no hizo la tarea de manera correcta. Entonces, ¿cómo conciliar estos dos grandes preocupaciones y reclamos? Me parece que es una gran pregunta. Yo creo que no es un juego de suma cero. En realidad, lo que necesitamos es que elevemos la confianza en las instituciones para que haya más denuncias. Y si hay más denuncias, entonces hay más investigaciones. Y si hay más investigaciones, hay menos impunidad. Es cierto que existe esta percepción que comentan, ¿no? Que hay demasiados tecnicismos, demasiadas cosas extrañas y a veces resultan liberadas personas que deberían estar en la cárcel cuando, por un mero argumento técnico. Yo creo que lo que está sucediendo en México es que adquiere mucha relevancia noticiosa cuando eso ocurre. O sea, cuando al capo muy reconocido se le libera porque lo ampararon. Y lo que ocurre en realidad es que está fallando el amparo. Tenemos un sistema de juicio, el amparo, que sí es un galimatías, es un laberinto que no ha sido reformado. Y sí, por tecnicismos acaba la gente liberada. Y uno de los argumentos que, por cierto, me dijo el procurador Murillo Karam, decía, no quiero poner en la ley que se videograben los interrogatorios porque qué tal que alguien se ampare porque no lo videograbaron. Pero en realidad lo que eso nos dice es que lo que hay que hacer es reformar el Poder Judicial y limpiar el amparo de tecnicismos y limpiarlo de estas cosas absurdas para que pues todos podamos tener las protecciones más básicas, ¿no? Gracias, Roberto. Hay varias preguntas que tienen que ver con el sistema acusatorio adversarial. Básicamente en cuanto a cómo está avanzando la implementación, si está avanzando de manera uniforme, si hay datos duros sobre esto, si los resultados, digamos, ya en el quehacer de la justicia van a empezarse a ser más palpables. Pues sí hay datos sobre los avances de la implementación de nuestras reformas, pero la mayoría de la canasta de indicadores que tenemos son datos oficiales. O sea, lo que hay es, por ejemplo, entrenamos a 50,000 policías, entregamos 5,000 patrullas, se hicieron 50 foros. Pero lo que yo creo es que el tipo de indicadores que necesitamos son indicadores de usuarios del sistema de justicia. Cuando un preso te dice la sentencia del juez fue clara, eso es muy potente. No es lo mismo que salga un procurador o que vaya el presidente de la República y diga ya tenemos sentencias más claras. Es el propio acusado el que te está diciendo que está empezando a funcionar el sistema de justicia penal. Y yo creo que lo mismo debe ocurrir. O sea, yo tengo estos datos de presos, los tengo solamente aquí para 2 estados. Mi pretensión es encuestar en toda la República Mexicana, pero creo que deberíamos de tener datos de víctimas y de usuarios. Que haya una encuesta anual en que se nos pregunte, ¿no? ¿Marcó usted el número de emergencia? ¿No? ¿Cuánto tiempo se tardaron en contestarle? ¿Acudió la policía después de que usted llamó? Y que estos resultados se hagan públicos y que con este tipo de resultados se empiece a evaluar a las instituciones. Hoy no se hace para nada, ¿no? Hoy no hay un informe anual del procurador en cada uno de los estados en donde nos diga qué tan rápido acudieron a una escena criminal, qué tanto se acotó la impunidad. Creo que como usuarios estamos bastante aplastados y soslayados. Los datos que el INEGI publica usualmente son nada más sobre criminalidad. Entonces nos sirven para medir las cifras de secuestro o nos sirven para medir cuántos asaltos hubo, pero no nos están diciendo gran cosa acerca de la respuesta institucional al crimen, y eso es lo que yo creo que tiene que cambiar. Y hay estados donde ya hay mucha innovación en esto, como por ejemplo en Baja California. Gracias. Roberto, hay un par de preguntas que tienen que ver con la situación en general de la justicia, no nada más de la materia penal. Definitivamente la materia penal es donde hay mayor sensibilidad por la gravedad de las omisiones, de las cosas que han quedado manifiesto en documentales como el que tú generaste, pero también en la justicia que no es penal, en la justicia civil, en la justicia laboral, hay mucho por hacer. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Yo creo que es muy cierto, no solo está en un quebranto total la justicia penal, sino casi la justicia en cualquier otro orden, la justicia mercantil, la justicia civil, la justicia familiar. Creo que nuestro grave problema como país es que heredamos un sistema de justicia escrito en donde se vale hacer declaraciones en papel, casi es una relación epistolar entre el defensor y los abogados y el juez y se escriben.
no hay un momento en donde se le pregunte a la gente directamente nada. Y en este sistema de justicia pues es muy complicado que se encuentre la verdad. Yo creo que lo que ocurrió en el Estado de México y lo que ha ocurrido, por cierto, en Baja California, que es que ya tienen juicios orales, debería de ocurrir en casi todas las materias. Y empezaríamos a ver un poder judicial más ágil, más rápido y más confiable. Sí es muy importante que empecemos a emular lo que ya vimos que está funcionando, ¿no? Gracias. Aquí hay dos preguntas que tienen que ver con dos de las instituciones que tú referías que tienen grandes rezagos. Y la pregunta concreta es si en el caso de las policías, tu opinión es que deben de unificarse, y por otro lado, en el caso de los fiscales, ¿qué opinas sobre la elección universal de los fiscales? A ver, la pregunta es si la policía debe unificarse. Me encanta que me lo pregunten, porque creo que no. Y creo que la opinión mayoritaria es que sí. Todo el mundo piensa que hay un problema de descoordinación en la policía y que ese problema de descoordinación se resolvería si la policía se unifica. Y les quisiera poner un ejemplo quizás muy tonto, pero McDonald's no está unificado, pero tú te paras en un McDonald's en Texas y puedes comprar la misma hamburguesa que compras en la Ciudad de México o que compras en Chile o que compras en China. Lo que está unificado para McDonald's son los estándares y los procesos. Todas las hamburguesas las van a hacer igual. Hay un manual de operaciones y ese manual se hace valer y funciona. Lo que necesitamos es algo similar para la policía, que cuando la policía, lo que necesitamos es regular lo que la policía hace y cómo lo hace, ¿no? Típicamente, como interviene la policía, va a interrogar a alguien, va a entrevistar a un testigo, va a lo mejor a conducir un procedimiento de identificación por testigo ocular, va a lo mejor a ingresar a un domicilio, a hacer un cateo, ¿no? Esas 4 cosas no están bien reguladas en nuestra ley. No está bien regulado cómo debe de recibir una denuncia. Pero estoy hablando de 5 o 6 cosas que deberían de ocurrir de una forma estandarizada. En Inglaterra, por ejemplo, si la policía revisa tu auto, está obligada a entregarte un billetito, un ticket, con un código de barras. Y el código de barras dice, la policía revisó este vehículo a tal hora y no se encontró nada, o sí se encontró tal cosa. Aquí en México nos catean en cada carretera, en cada lugar, y no nos entregan un documento que diga que pues, nos catearon y que no nos encontraron nada. Y entonces no están operando con una lógica de ir generando evidencia acerca de lo que está sucediendo. No queremos un mando o una policía completamente jerarquizada, eso sería peligrosísimo, porque estaríamos creando ahí sí un monstruo grande como el sindicato de maestros, y entonces a ver quién se anima a regular ese monstruo. Lo que necesitamos es que estén como están, digamos que tengan rendición de cuentas a nivel local, pero que estén rindiendo cuentas bajo los mismos estándares. No sé si se entiende la idea. Y sobre la elección universal de un fiscal. ¿Qué quieren decir con la elección universal de un fiscal? Que el procurador, los fiscales estatales sean electos de manera, digamos, por elección directa universal de la comunidad. Ya entiendo. Yo sí, digamos que no me parece mala idea, no es mala idea que los fiscales fueran electos democráticamente. Lo más importante, sin embargo, no es cómo son nombrados los fiscales. Lo más importante es quién los puede correr. Ese es el verdadero problema. O sea, Murillo Karam, por ejemplo, le obedece al presidente de la República porque el presidente lo puede correr. Y cuando el presidente te puede correr, pues tú no puedes investigar al presidente de la República. Y entonces no hay autonomía en la institución de la Fiscalía. Y por eso vemos tanta corrupción, de la cual se ha hablado mucho en este foro. Hay mucha corrupción porque las instituciones que están a cargo de investigarla no tienen la independencia que necesitan del poder político para investigar esa corrupción. Entonces, sí ayudaría que hubiera un sufragio universal para elegir a los fiscales. Eso ayudaría a que hubiera más sensibilidad hacia el tipo de queja que hay en la ciudadanía y a que los obligáramos a rendir cuentas acerca de cómo avanzan con la criminalidad. Pero es muchísimo más relevante que tengan autonomía y que no cualquiera los pueda correr. Más importante que el hecho de que haya un sufragio universal para los fiscales, lo que importa es que empiecen a utilizar encuestas de victimización para medir su desempeño. Es decir, yo, Murillo Karam, hago una encuesta hoy y me entero de que, pues que hay no sé cuántos secuestros, 600 secuestros por cada 100 habitantes, qué sé yo, una cifra pasmosa.
lo anuncio y digo, bueno, hay este número de secuestros y como este número de secuestros es tan alto, voy a enfocar todas mis prioridades en reducir ese número. Se vuelve a hacer la encuesta de victimización a los 6 meses y entonces se presentan los resultados y a lo mejor se mejoró y se cambia de prioridad. Ese tipo de rendición de cuentas no estamos acostumbrados a ello. Lo que nos ofrecen es una cosa horrorosa, que nos dan a tole con el dedo literalmente, porque nos dicen, se presentaron 600 denuncias por secuestro en el periodo anterior y ahora se presentaron 500 denuncias por secuestro. Y después se vuelve a presentar el procurador y nos dice, ahora se presentaron 300 denuncias por secuestro. Entonces, pues eso es una estupidez, literalmente, porque el hecho de que la gente no denuncie no quiere decir que no haya delitos. El hecho de que la gente no denuncie quiere decir que no hay confianza en las instituciones. Y por eso es básico que se usen encuestas de victimización y mecanismos de este tipo para que realmente sepamos qué está pensando el usuario del sistema de justicia penal. Gracias, Roberto. Tengo aquí 2 preguntas, me parece dirigidas al cineasta. Bueno, una se refiere a la obra propia y otra a la obra ajena. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué cambios se han logrado a partir de Presunto Culpable, hablando de la obra propia? Y la otra pregunta es, ¿qué opina Roberto Hernández de la película La Dictadura Perfecta? Bueno, pues yo creo que Presunto Culpable logró cambiar la mentalidad. Yo creo que sí hubo un cambio cultural a partir de la película, porque cuando la película se estrenó estábamos en la parte más álgida de la guerra contra el narcotráfico, yo creo que con un temor colectivo de ser víctimas de un delito. Y cuando la película sale, lo que empezó a suceder es que nos empezamos a imaginar qué es lo que sería ser acusados de un delito. Y ese cambio de mentalidad nos permitió a los ciudadanos y a los políticos imaginar que teníamos que pensar en los derechos de los acusados, imaginar que teníamos que pensar en tener un sistema de justicia más garantista, pensar en los derechos humanos, y eso abrió un margen de acción pues, considerable. El presidente Felipe Calderón contestó básicamente a la película enviando una propuesta de código de procedimientos penales, no fue aprobada, pero después esto abrió la brecha política para que con Peña Nieto se aprobara este código nacional. Entonces yo sí creo que hay avances, hay cosas muy positivas y validó, yo creo además a los estados que habían iniciado cambios, a los pioneros como Baja California, en donde por ejemplo no tengo datos que les pudiera mostrar sobre Mexicali, pero Mexicali tiene un mejor sistema de justicia todavía que el del Estado de México que les mostré. En Mexicali es el lugar en donde tenemos la menor proporción de inocentes presos. Ahí 37% de los inocentes dicen, 37% de los presos dicen ser inocentes. Y hay otros estados de la República Mexicana que están muchísimo peor que Mexicali. Y entonces yo sí creo que valió la pena. Pero además sí quiero decirles que ustedes como comunidad empresarial tienen un poder de veto muy importante sobre la libertad de expresión en México. Cuando les decía yo al principio de mi presentación que Presunto Culpable se hizo gracias a los empresarios, se los digo muy en serio. Hay un mecanismo que está contemplado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es lo que permite financiar cine en México. Sin ese mecanismo no habría dinero para hacer largometrajes en México y sin ese mecanismo no se hubiera hecho Presunto Culpable. Fue una empresa de Monterrey la que aportó los fondos para que la película se pudiera hacer. Lo hicieron con mucha discreción, pero también algo de temor, diciendo no quiero que pongas el nombre de la empresa en la película. Y entonces, pues, si los empresarios y las empresas que son casi todopoderosas en México tienen temor, imagínense uno como cineasta, el temor que tienes de lanzarte a una empresa de este tamaño. Y es muy importante que lo sigan haciendo, es muy importante que piensen en financiar documentales, no tanto películas de ficción, a menos de que sean La Dictadura Perfecta. Pero es muy importante que lo hagan y que se animen. Yo quisiera ahora hacer un documental sobre la policía y he batallado para encontrar empresarios que quieran hacer una película que sea crítica sobre la policía. Me han pedido que haga cosas que sean halagadoras o que muestren buenas noticias sobre lo que está ocurriendo con la policía y eso es importante hacerlo, creo que sí es bueno mostrar cosas buenas, pero a fin de cuentas hay que mostrar lo que no funciona para que logremos cambiarlo y ustedes tienen un poder de veto inmenso sobre la libertad de expresión. Presunto Culpable logró, creo, quedarse en la memoria de los ciudadanos, se estrenó en el 2011 y se sigue viendo todavía hoy. Entonces es un componente muy importante de nuestra dieta informativa y ojalá se animen a financiar a más documentalistas. Y en cuanto a La Dictadura Perfecta, pues creo que no
digamos, la vi, me tocó verla cuando estaban a punto de estrenarla en el ITAM. Me parece que es una crítica muy atrevida, una crítica muy valiente, una crítica que hacía falta hacer. Me parece que nadie se había atrevido a criticar el papel de los medios de información en México y cómo están mezclados con la política y con la narcopolítica. Creo que es una película que había que hacer y que es una película que les recomiendo que vean. Gracias, Roberto. Ya para terminar, te hemos hecho preguntas al abogado, al cineasta y vamos a terminar con preguntas al ciudadano. Hay un par de preguntas aquí que mencionan lo que tú refieres en un principio, ¿por qué el mexicano no quiere al mexicano y cómo seguir teniendo el valor para luchar por estas causas? Híjole. No sé. Son las difíciles. Esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que somos un país traumatizado. A mí me tocó que cuando veía protestas estudiantiles, mis papás siempre reaccionaban con mucho miedo y me decían, no vayas al Zócalo a protestar, no vaya a ser que te suceda algo. Y ya después comprendí que ellos vivieron y crecieron con la cicatriz del 68, ¿no? Y han visto y estamos viendo hoy lo que pasa cuando protestas. Si quieres sobrevivir, cállate, ¿no? Si pienso, me desaparece. Ese es el tipo de mentalidad que se impone cuando las autoridades no saben escuchar a las voces que disienten. No sé exactamente en qué momento ocurrió, pero créanme que para mí animarme a disentir y animarme a expresar opiniones y animarme a decirles que hay que correr al procurador Murillo Karam, pues no es sencillo, da miedo hacer este tipo de cosas, da miedo ir a las cárceles, da miedo ir a preguntar cómo tratan a los detenidos. Mis encuestadores vienen y me cuentan historias de horror de cómo a veces los dejan encerrados con los criminales, ¿no? Y yo creo que no hay forma más que armarse de valor y hacer las cosas a pesar de que uno tenga miedo. Yo tenía muchísimo miedo mientras estaba filmando Presunto Culpable, tenía miedo antes de filmarlo, tenía miedo en las cárceles cuando estaba preocupado cargando las maletas con los tripiés y con las cámaras y con los micrófonos, y a pesar de eso lo hicimos. Y tenía miedo cuando hablé con Joaquín López Dóriga y tenía miedo cuando tuve que confrontar al Poder Judicial y quejarme de que me demandaron por 3,000 millones de pesos. Yo creo que mi sugerencia es, está bien tener miedo, pero hay que superar el miedo y hacer las cosas a pesar de que uno tenga miedo. Porque creo que lo que más miedo me da es que le entreguemos a nuestros hijos y a la siguiente generación un sistema de justicia como el que tenemos ahora. Me daría muchísimo miedo, muchísimo más miedo que les toque a mis hijas enfrentar lo que yo enfrenté en una agencia del Ministerio Público hace 20 años. Entonces, si nos pescamos de ahí y si nos pescamos de que queremos entregarle un mejor gobierno y un mejor país a la siguiente generación, yo creo que con eso podemos superar cualquier miedo. Muchísimas gracias. Ha sido muy aleccionador tus estadísticas, tus argumentos, pero sobre todo me parece que tu ejemplo. Así es que nos sentimos muy contentos. Muchísimas gracias. Solicitamos por favor a Gustavo de Hoyos haga entrega de un reconocimiento muy merecido a Roberto Hernández como agradecimiento por parte de toda la familia Coparmex por haber contado con su presencia durante esta tarde.